vez que escuchamos algo, debemos tomarlo en cuenta, considerarlo en base a la palabra de Dios y determinar en base a la palabra de Dios si es bueno o si es malo. Entonces vamos a usar un acróstico esta mañana para estudiar algunas distintivas bautistas. Entonces en su página puede escribir para abajo la palabra la palabra bautista, la B, la A, abajo la U, abajo la T, abajo la I, abajo la S, abajo la T y abajo la A. Distintivas bautistas. Son enseñanzas que nos distinguen, nos diferencian de otros grupos de iglesias como los pentecostales, como las asambleas de Dios, como los mormones, como los adventistas. Nos diferencian estas enseñanzas de todas las demás iglesias, o la católica, o la metodista, o la presbiteriana. Estas distintivas no son las únicas verdades que creemos de la Biblia y no son las únicas que nos distinguen, porque nosotros creemos todo lo que está en la Biblia. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la verdad. ¿Están oyendo bien? Quisiera verles las caras ahorita. La Biblia no contiene la verdad. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la verdad. Y la Biblia es la palabra de Dios. Totalmente, toda, completamente. De pasta a pasta. Estas distintivas que vamos a estudiar hoy son principalmente creencias concernientes a la doctrina de la iglesia, la conducta de sus miembros y las prácticas de una vida santa. ¿Cuáles son las distintivas bautistas? Las distintivas bautistas pueden variar, pero hoy vamos a considerar solamente 10 distintivas que distinguen a la iglesia bautista de todos los demás grupos. Primeramente, la letra B, la base y autoridad bíblica. Compartir ahí, por favor, Albert. Base y autoridad bíblica. Nosotros los bautistas creemos que la Biblia, como ya mencioné, es la única autoridad para nosotros. Ningún hombre, pastor o profesor de seminario, ningún concilio de iglesias como el Concilio Mundial de Iglesias, nadie más puede suponer lo que dice la Biblia. Vamos a leer, por favor, ahí dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Hoy vamos a hacer más participativa la lección. Pueden abrir sus Biblias y quiero que alguien diferente lea cada uno de los versículos. ¿Quién quiere comenzar, por favor, con 2 de Timoteo 3, 16 a 17? Yo, pastor. Ok, la hermana Erika, un momento. Bienvenido, Ever. Qué bueno que estás con nosotros. De la Iglesia Bautista Peña de Orea en Tegucigalpa. Adelante, hermana Erika. 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Lo dijo de memoria, hermana?
¿O lo leyó? No lo leí. Ya se lo ha aprendido la hermana Erika de memoria estos versículos. Entonces dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios. Y número 2, toda la escritura es útil para que nosotros seamos perfectos, cristianos maduros, cristianos viviendo en santidad y enteramente preparados para toda buena obra. Ahora vamos con la letra A. Primero, Bautista comienza con la B. Ahora vamos con A. La autonomía de la iglesia. Autonomía de la iglesia. Alguien puede ir buscando el versículo ahí en Mateo, capítulo 18. Nosotros los bautistas creemos que la iglesia local es un cuerpo independiente y responsable solamente al Señor. No hay ninguna persona, ni organización, ni denominación, ni asociación, ni grupo sobre la tierra que pueda dictar o exigir a una iglesia lo que la iglesia local pueda o deba hacer. Yo no puedo mandar a la iglesia bautista Peña de Orea en Tegucigalpa. El hermano Daniel no puede mandar a la iglesia bautista Redentor en La Esperanza, donde está pastoreando el hermano Jacobo. El director de nuestra misión en los estados no puede dictar porque él es miembro de otra iglesia. Pueden sugerir, podemos, si vemos, digamos, un problema de inmoralidad, podemos llegar y decirles lo que bíblicamente podrían hacer si desean tomar nuestro consejo, pero no mandamos. Solamente Dios manda a través de un pastor de la iglesia local. Y este es el problema de la doctrina de la iglesia universal. Así como creen los católicos, así como creen la mayoría de las demás denominaciones e iglesias, creen en la iglesia universal, no creen en la iglesia local e independiente. Si la iglesia fuera universal, entonces hay un ser humano que tiene que mandar, como el Papa o como el jefe, el presidente de una denominación. Nosotros creemos que la iglesia local es un cuerpo independiente. Cada iglesia es un cuerpo independiente y responsable al Señor solamente. ¿Quién puede leer, por favor, en Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17? ¿Quién lo tiene listo? Yo, Leslie. Ok, adelante, Leslie. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, esta es el método de disciplina en una iglesia. Nunca dice aquí el Señor Jesucristo, el fundador de la iglesia, que puede llegar alguien de otra iglesia. Yo no puedo llegar a la casa de la hermana Ana y sacar mi faja y empezar a castigar a sus hijos, porque yo no soy su padre. Amén. Es algo entre la familia y la iglesia es como una familia. Entonces, así como cada familia es autónoma
y es independiente, la iglesia también lo es. Ahora vamos con la U. La U. La U es únicamente dos ordenanzas. Únicamente dos ordenanzas. Alguien puede buscar en Hechos 2 y otro en Primera de Corintios 11. Únicamente dos ordenanzas. La Biblia enseña que solamente hay dos ordenanzas de la iglesia para practicarla hoy, y son la primera, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor. ¿Quién puede leer Hechos 2, 41 a 47? Hermana Ana. Hermana Ana, hermano. Ok, adelante, hermana Ana. Sí. Hechos 2, 41 a 47. Sí, amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, gracias, hermana. Aquí tenemos la primera iglesia. Yo diría la primera iglesia bautista en la ciudad de Jerusalén. Y la acción o la actividad del bautismo se llevó a cabo en la iglesia, porque aquí está hablando el doctor Lucas de la iglesia. Y dice el versículo 41 que los que fueron salvados fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 47 otra vez menciona la iglesia. Dice el Señor añadía cada día ¿a qué? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces, la primera ordenanza para la iglesia es el bautismo. Bautizar a los que se han salvado, a los que han recibido a Cristo como su Salvador. En la doctrina del bautismo en la iglesia nunca vemos una edad límite para ser bautizado. Y nunca vemos un periodo de prueba como usan muchas iglesias para que alguien sea bautizado. En el bautismo, para el bautismo, no hay ninguna condición como las que usan muchas iglesias hoy en día para el bautismo. La única condición es que hayan recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, cada persona que haya recibido a Cristo debe ser bautizado. La segunda ordenanza para la iglesia bíblica bautista es la cena del Señor. Y esto lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Corintios 11, 23 a 32. Es bastante. Si quieren, pueden compartir entre dos personas que lean unos 5 versículos cada uno. Primera de Corintios 11, 23 a 28. Hermana Alba.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahí. Gracias. Ahora alguien lea, por favor, del 29 al 33. 29 a 33. ¿Alguien lo tiene? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Amén. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está dando muchos detalles sobre la cena del Señor. Podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 26, que el Señor Jesucristo fundó, instituyó la cena del Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos da más requisitos y detalles sobre la cena del Señor. Primero comienza con lo que dijo el Señor Jesucristo. Y dice que el versículo 25, esto lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo. Entonces la cena del Señor es para dos cosas: para recordar lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario y para anunciar su segunda venida, versículo 26. En la cena del Señor anunciamos que Él viene pronto por nosotros. La venida de Cristo, hermanos, no es que viene pronto, es inminente. Quiere decir que no falta nada para que venga Cristo. Cristo podría venir ahorita, o en 5 minutos, o en media hora, o hoy en la tarde, o hoy en la noche, o mañana. No sabemos cuándo, pero sí sabemos bíblicamente, y eso lo vamos a estudiar otro día, que su segunda venida es inminente, de repente, en cualquier momento. Entonces, en la cena del Señor, recordamos su sacrificio como el Cordero de Dios, que murió por el pecado del mundo, como un cordero en el Antiguo Testamento, cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento. Y anunciamos su venida en las nubes por nosotros. Ahora vemos aquí algunos requisitos para la cena del Señor. Debemos examinarnos antes. Por eso siempre se debe anunciar el evento de la cena del Señor en la iglesia con anticipación, para que nosotros examinemos nuestras vidas y nuestros corazones y vengamos, como dice el versículo 27 en adelante, a la cena del Señor limpios delante de Él, no haciéndolo indignamente. Es muy peligroso hacerlo indignamente. Ahora vamos a pasar adelante a la letra T. B, base y autoridad bíblica. A, autonomía de la iglesia. U, únicamente 2 ordenanzas. Y la T, todo creyente
es un sacerdote. Se me asustaron, ¿verdad? Pero así enseña la palabra de Dios. Todo creyente es un sacerdote. Alguien puede buscar, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Cada creyente, cada salvado, cada uno que haya recibido a Cristo como su Salvador, es un sacerdote. Y puede usted o yo, podemos entrar a la presencia de Dios individualmente, directamente, mediante nuestro mediador, que es el Señor Jesucristo. No tienen que ir a través de un pastor o a través de un diácono o a través del papa o a través de un sacerdote de la iglesia. Cada uno podemos entrar libremente a la presencia de Dios a través de o mediante nuestro mediador, el Señor Jesucristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote, como dice la Biblia en Hebreos. No hay necesidad de ningún otro mediador humano. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 5 al 9. ¿Quién no ha leído todavía? Vamos a ver. ¿Quién quiere leer ahora? Primera de Pedro 2, 5 al 9. Yo, pastor. ¿Quién es yo? Cecilia. Ok, Cecilia, adelante. Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Gracias, Cecilia. Y saludos a Gina. Gracias. 2 veces aquí el apóstol Pedro menciona que somos sacerdotes. Dice en el versículo 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 12 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez en el versículo 9, el apóstol Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio. Entonces, hermanos, ahora cada uno podemos ir directamente. El libro de Hebreos, capítulo 10, dice que tenemos un camino nuevo, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para acercarnos a Dios, para entrar al lugar santísimo, a la presencia santísima de Dios. Recuerden cuando murió Jesús en la cruz del Calvario, la cortina, el velo que separaba el lugar santísimo de toda la demás parte del templo o del templo en aquel tiempo. La cortina, el velo fue rota. ¿De abajo para arriba? No. De arriba para abajo. Y no había nadie ahí. ¿Quién rompió la cortina? Dios. Cuando murió Jesucristo.
rompió la cortina para que nosotros tuviéramos un camino nuevo para entrar a su presencia. Amén. Vamos por B-A-U-T. ¿Qué sigue de la T? Y bautista. La I representa eso lo voy a tener que editar. La I representa la iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Vamos a regresar a Hechos 2:41. ¿Quiénes eran los miembros de la iglesia? ¿A quiénes añadía Dios a la iglesia cada día? Hechos 2:41 a 47. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene la hermana Ana todavía o no, verdad? ¿Otro que quiera leer, que no ha leído? O lo hago democráticamente. Lo leo, hermano. Lo leo, hermano. Ok, Voy a muy bien. leerlo. Muy bien. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gracias, hermana Ana. Muy bien. La iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Analicemos este pasaje, frase por frase, y vamos a ver quiénes son los miembros de la iglesia. Primeramente, el versículo 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, suponemos, analizamos aquí que los que fueron salvados y bautizados fueron añadidos. Amén. No les oigo. Todos pueden encender su micrófono y decir amén. Amén. Así es, hoy sí. Me da energía a mí para seguir adelante. Entonces, los que fueron salvados también fueron bautizados. Y los que fueron bautizados fueron añadidos. Pero aquí no dice a qué fueron añadidos. Pero vamos a buscar, estoy buscando. Aquí dice el versículo 47, miren. Y el Señor añadía cada día digan todos. A la iglesia. A la iglesia, los que habían de ser salvados. Entonces, hermanos, los que fueron salvados y fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia. Cada persona salvada, como vimos en las ordenanzas, debe bautizarse. Amén. Y unirse a una iglesia local. Cuando yo fui bautizado, fui añadido a la iglesia que me bautizó. No fui añadido a ninguna otra iglesia. No fui añadido a una iglesia en Nueva York, ni una iglesia en Florida. No fui añadido a una iglesia bautista de Arizona. Fui añadido a la iglesia que me bautizó. Cada persona salvada debe bautizarse y unirse
a una iglesia local. Además, solo los individuos salvados y bautizados deben permitirse como miembros de una iglesia bautista local. Por ejemplo, cuando mis papás empezaron a asistir a la iglesia bautista en Tacoma, Washington, ellos habían sido bautizados ya. Mi papá había sido bautizado en la iglesia episcopal y en la iglesia presbiteriana y no sé cuál otra. Y mi mamá había sido, ¿cómo? ¿Cuál otra? La iglesia cristiana. Ay, la iglesia cristiana. Mi mamá había sido bautizada en la iglesia cristiana. ¿No creen ustedes que ya era suficiente haber sido para mi papá bautizado en 3 diferentes iglesias? No, porque no había sido bautizado en la iglesia de la doctrina verdadera y la doctrina pura. Entonces, los dos fueron bautizados otra vez en la iglesia bautista. Porque al entrar a una iglesia bautista, si usted viene de una iglesia de doctrinas diferentes, para ser miembro de la iglesia bautista, tiene que ser bautizado en la iglesia bautista. A menos que haya sido bautizado en otra iglesia bautista de la misma doctrina y fe. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Ok. Vamos a continuar. A ver, Gina, ¿qué viene en la palabra? No me va a poder contestar, Gina, muy complicado. Bautiz. ¿Qué letra sigue? S. S. La ingeniera Leslie. S. Gracias, Gina. Muy bien. Bautista. La S representa separación de la iglesia y el Estado. Este punto es uno de los fundamentos de la Constitución de Estados Unidos, porque los peregrinos venían huyendo, venían al nuevo continente, venían al nuevo mundo huyendo la persecución religiosa. Los que no eran católicos eran perseguidos. Los que no eran de la iglesia estatal, en Inglaterra era la iglesia episcopal, ¿cómo? ¿Cómo? Anglicana, algo así. Anglican. Entonces los peregrinos venían huyendo la persecución de las iglesias. Ellos querían vivir en una sociedad donde hubiera separación de iglesia y del Estado, donde el Estado no se puede meter en la iglesia, donde el Estado no puede decir, tenga, esto es lo que usted va a predicar este domingo. No. Hay separación. El Estado no puede decir bíblicamente lo que debe hacer una iglesia. Ahora, en este tiempo de la pandemia, aceptamos temporalmente que no se pueden reunir las iglesias. Pero el día que venga el Estado y que diga, vamos a cerrar todas las iglesias permanentemente, está funcionando mejor, se prohíben las reuniones de las iglesias. Yo voy a ser el primero allá en la calle protestando, porque el Estado no se puede meter en los asuntos de la iglesia. Amén. 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 ¿Estamos claros? No dice la Biblia que nosotros no podamos influir sobre el Estado. Deberíamos de influir sobre el Estado,
Número uno, deberíamos de influir sobre el Estado con nuestras oraciones. Número dos, deberíamos de influir sobre el Estado con nuestras acciones, con nuestra influencia. Podemos, ustedes, no sé si ustedes conocen a algún líder, algún gobernante, algún regidor o al alcalde y le puede, no haga eso. Mire lo que dice la Biblia. No debe hacer eso usted. Ahí sí, la iglesia puede influir sobre el Estado. Amén. 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 ¿Quién tiene la culpa de que vivimos en una sociedad corrupta? Díganme. No quieren decirme, ¿verdad? Nosotros. Ay, hermano, ¿cómo dice usted eso? ¿Ha orado usted por sus gobernantes? Si no ha orado por sus gobernantes, usted es culpable también de lo que ellos hacen. Oremos por ellos. Seamos públicos con nuestras opiniones basadas en la palabra de Dios. No digo que debemos ser violentos. No digo que debemos proclamar insultos y decir cosas feas y desear la muerte. Yo digo que bíblicamente podemos decir, señores diputados, lo que ustedes están proponiendo es contra la Biblia. Por ejemplo, si ellos quieren aprobar el matrimonio de ambos sexos, de un solo sexo, perdón. Nosotros como creyentes debemos protestar y declarar y proclamar que eso es pecado basado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos influir. Si ellos quieren legalizar el aborto, nosotros debemos despertarnos y protestar y declarar y proclamar que el aborto es pecado. Debemos de influir sobre el Estado. Pero el Estado no puede meter sus uñas ni sus narices en los asuntos de la iglesia. Vamos a leer en Mateo capítulo 22. ¿Quién lo tiene? Y en todo este rato ya lo tienen que tener listo. Mateo 22, 15 al 22. La iglesia y el Estado son dos entidades separadas. Y no debemos controlarnos los unos a los otros. Mateo 22, 15. ¿Quién lo tiene? Amén, hermano. Léalo, por favor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Entonces, Jesús aquí está enseñando el respeto hacia el gobernante. En el recién pasado. Bueno, con el actual presidente de los Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice y hace. Y mucho menos con el presidente Obama, que llevaba al país hacia el socialismo y últimamente el comunismo.
pero no puedo desear su muerte. Le debo respeto por la posición en que está. Debo denunciar las cosas pecaminosas o corruptas, malas que ellos digan o propongan hacer, pero siempre con respeto. Ahora vamos a seguir adelante. Estamos haciendo el acróstico de la palabra bautista. Después de la S, bautista, ¿qué viene? La T. La T. Y puede ir buscando a alguien que no ha leído Romanos 14. Pastor, ¿me podría decir qué formó con la S? Porque no miramos. Retroceda ahí, Halbert, por favor. La S significa separación. Separación de la iglesia y el Estado. ¿Puede retroceder, Halbert, por favor? No está esa. Ah, no está. Escucha, como que necesita aprender a escribir, ¿verdad? No lo hicieron. No, yo no la puse. Bueno, voy a corregir la presentación y ahí la envío por WhatsApp. La S significa separación de la iglesia y el Estado. Mateo capítulo 22, versículos 15 a 22. Separación de la iglesia y el Estado. Mateo 22, 15 al 22. ¿Ya lo apuntó, hermana Erika? Con la S sí, pastor. Ok, vamos con la T. La T. Romanos 14, 5 al 12. La T representa T de bautista. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Esta es la libertad de religión. El gobierno no nos puede decir, hoy vamos a ser todos católicos, hoy vamos a ser todos bautistas. No podemos ser impuestos a hacer lo que no nos indica nuestra conciencia. Los bautistas creen que cada individuo tiene la libertad de creer como su conciencia o su alma le dicte. Yo no estoy de acuerdo con la religión musulmana o con los mormones o con los católicos. Pero si el gobierno va a imponer que todos tenemos que ser de una iglesia evangélica, yo voy a pelear por la libertad de conciencia, la libertad de religión, para que cualquiera pueda elegir la religión en que va a creer, sin dejar yo personalmente de evangelizar y de invitar a los demás a mi iglesia, que yo creo que es la verdadera. Amén. Amén. Una persona no debe ser forzada a creer en nada contra su voluntad. Amén. Amén. Romanos 14, 5 al 12, por favor. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para hacer así
de los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Si usted decide que la Iglesia Católica es la verdadera, usted dará cuenta de Dios así. Si usted decide que la Iglesia Mormona es la verdadera iglesia, dará cuenta de Dios así. Pero todos tenemos libertad de conciencia. Amén. Amén. Estaba Amén. estudiando la palabra bautista. Vamos a ver, Karen, ¿qué letra es? Karen. Bautista. ¿Qué letra hace falta? La A. La A, exactamente. A significa acepta solamente dos oficios. Acepta, siguiente Albert, acepta solamente dos oficios. La Biblia enseña que hay dos oficios en la iglesia. Vamos a pedir, vamos a ver quiénes están conectados. Vamos a pedir a Nancy y a Lidet que nos ayuden. Bueno, y a Albita también. Albita creo que está por ahí. Entonces, Albita y Nancy y Lidet, ayúdennos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3. Y voy a pedir que lean 4 versículos cada uno. Nancy, después Lidet y después Albita va a leer 5. Primera de Timoteo 3, 1 al 13. Solamente hay dos oficios o posiciones oficiales en la iglesia: pastores y diáconos. No hay base bíblica para una jerarquía. Presidente de la asociación departamental, presidente o sacerdote nacional y sacerdote centroamericano y todo eso. La iglesia solo habla de dos, que son pastor y diácono, al contrario de muchas denominaciones hoy en día. Vamos a ver adelante, Nancy, Primera de Timoteo 3, 1 al 4, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No, Primera de Timoteo 3. Perdón. No hay problema. Hoy sí. Hoy sí. Palabra fiel. Si algún anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, ni codioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Okay, gracias, Lidet. 5 al 8. Adelante, Lidet. ¿Está por ahí, Lidet? Albita, ¿vos estás ahí?
Sí, yo sí, solo que Lida está como allá y me dice que no puede escuchar bien, no sé por qué. Entonces, continúo yo del... Lee del 5 al 8 al Vite y vamos a pedirle a Katy que lea del 9 al 13. Adelante, Albita. Ok. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Adelante, Katy. 9 a 13, Katy. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminaste, ¿verdad? Sí. Gracias, Katy y Albita. Muy bien, entonces aquí el apóstol Pablo le está enseñando al joven pastor de la iglesia bautista de Éfeso. Me acuerdo cuando fuimos a Éfeso en el mes de junio, hace 2 años, y ahí tenemos unos recuerdos de Éfeso. Pero sigamos. Pablo le está instruyendo a Timoteo sobre los oficios de la iglesia, el oficio del pastor y el oficio del diácono, y les da los requisitos. Aquí tenemos los requisitos para pastor y requisitos para diácono, que son casi iguales. Entonces ahí tenemos la palabra bautista escrita. ¿Cómo llegaron a ser estos puntos conocidos como distintivos bautistas? Estas enseñanzas surgieron como distintivas cuando un grupo de creyentes interpretaron la Biblia literalmente, predicaron estas enseñanzas fielmente, mientras que muchas otras iglesias no estaban haciéndolo así. Con el tiempo, estas enseñanzas llegaron a ser las marcas distintivas de los bautistas. Y es por eso que estas enseñanzas no deberían simplemente llamarse distintivas bautistas, sino distintivas bíblicas bautistas. Distintivas bíblicas bautistas. No son ideas denominacionales, sino que son verdades bíblicas que nosotros los creemos y practicamos. Ahora, para terminar, vemos la importancia de su estudio. Yo solo les he dado la crema, lo de encima, el betún del pastel. Cada uno de ustedes individualmente, desde Gina y Edwin hasta, yo creo que mi papá es el más viejito, ¿verdad? Debemos estudiar individualmente estas doctrinas y verificarlas en la palabra de Dios. Cada uno tiene que tomar su decisión para asistir a una iglesia. Es por eso que lo siguiente no solo aplica a los bautistas. Los miembros de todas las religiones y denominaciones
e iglesias deben estudiar estos 5 puntos. Primero, ser salvo es lo más importante. No va a ir al cielo por ser bautista. Va a ir al cielo por ser salvado por la gracia de Dios, por medio de la fe, por la sangre derramada de Cristo por nosotros. Pero un verdadero creyente va a querer estar en una iglesia que enseña las verdades bíblicas. Es por eso que necesitamos saber si lo que creen los bautistas es bíblico o si hay una creencia bautista en la Biblia. Y si no es así, tenemos que buscar la iglesia que enseñe toda la verdad, toda la palabra de Dios. Para que seamos en verdad bautistas por convicción y no por conveniencia. Hay iglesias, hay individuos que no creen como los bautistas y se llaman bautistas. Hay gente que va a la iglesia bautista porque es la que les queda más cerca. Entonces, hay para la iglesia bautista. Hermano, a mí no me importa pasar por 100 iglesias para llegar a mi iglesia bautista. Porque esas otras 100 iglesias tal vez no predican la verdad. No predican la sana doctrina. Entonces, aunque tengan que pasar por 100 iglesias para llegar a la que predica la verdad, lo haría. Amén. Y yo creo que pasamos por un montón de iglesias de doctrina falsa para llegar a nuestra iglesia. Número 3. Debemos ser bautistas, debemos serlo para fortalecer nuestras creencias bíblicas, para fortalecer nuestras creencias bíblicas. Recuerden lo que dije al principio, que la Biblia dice que debemos analizar los espíritus. Debemos analizar cada cosa. Usted debe analizar cada punto de cada mensaje, a ver si está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Cada punto. Usted tiene que tomar la decisión. Yo no puedo tomar la decisión por usted. Usted tiene que analizar lo que se predica, lo que a la luz de la palabra de Dios y tomar una decisión. Y para debemos estudiar la Biblia para mantener la sana doctrina, y practicarla para no caer en error. Para mantener la sana doctrina y practicarla y para no caer en error. Y para terminar, cada uno de nosotros tendrá que tomar su decisión para poder asistir a una iglesia, para poder encaminar a otros, a los vecinos, a los familiares, a las verdades bíblicas. Si alguien le preguntara a usted, ¿y usted por qué va a la iglesia bautista? ¿Qué diría? Es que es la que me queda más cerca. Es que tienen bancas bien blanditas ahí, bien cómodas. Que ahí tienen aire acondicionado y entonces uno no tiene calor. Yo voy a esa iglesia porque nunca hablan del diezmo. Eso me llega. ¿Por qué asiste usted a la iglesia bautista? Debe ser usted tiene la responsabilidad como creyente ante Dios para encaminar a otros a las verdades bíblicas y dar un buen testimonio de nuestras prácticas sin temor a la vergüenza y crítica, porque creemos en la palabra de Dios. Amén. Ahora, por favor, nos pone el último himno de esta mañana.